Bien, amigos, continuamos con el mismo tema, las tentaciones en la vida del creyente, y queremos ir a otro pasaje de la Escritura. Estamos continuando con el tema de la primera media hora, y en este caso vamos a ir a Efesios 6:13, donde Dios nos insta a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo lo que hay que hacer, por supuesto, estar firmes. Rescatemos algunas cosas importantes. Hay un día malo. El día malo es el día de la tentación. Es el día en el cual hay una tentación de repente fuera de lo normal, pero hay tentación. Entonces, Dios dice que debemos tomar la armadura de Dios no en medio de la tentación, dice antes. Tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir cuando llegue ese día malo, que es el día, en el original no dice día malo, sino día, y el día en que el mal avanza, ¿no? Entonces, en ese día podamos resistir, porque va a haber ataque de todo tipo en nuestra identidad, en nuestro cuerpo, de todo tipo, porque la idea del enemigo es robar, matar y destruir todo el ser. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está instando a tomar la armadura de Dios? Y lo voy a hacer en forma muy resumida, la armadura de Dios, para no tomar tanto tiempo. Tenemos otros pasajes para ver con ustedes. Primero, ¿qué es la verdad? Y la verdad es absoluta. ¿Y eso qué nos ayuda? ¿A qué tentación para no caer en esa tentación nos ayuda para no caer en las tentaciones del engaño, de las mentiras? Si no estamos parados en la verdad, si no nos definimos en la verdad, no tenemos cómo resistir el engaño del mundo del enemigo, el cual siempre dice que él es padre de mentiras, su esencia es engañar. Por lo tanto, necesitamos cuanto más la verdad. Dice que las armas de nuestra milicia son justamente para poder destruir esos argumentos mentirosos y engañadores. La segunda es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la obra de Jesús en la cruz. Dice que la justicia de Dios es la obra de fe, de creerle al Señor, que Él murió por nuestros pecados y por lo tanto hemos sido perdonados. ¿Y eso de qué nos defiende? ¿De qué tentación? De la culpa, de la acusación. El enemigo es el acusador de los hermanos constantemente, y debemos ponernos esa coraza de la justicia para poder protegernos. Número 2. Número 3 tiene que ver con la paz del evangelio, la paz de Dios y la paz con Dios. Y eso nos protege de otro ataque para no caer en tentación, que son todas las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Robarnos la paz. Y que debemos aprender a caminar en la paz, no de lo que tenemos, no de la esperanza humana, no, lo que tenemos es que de la paz, del príncipe de paz operando paz en nosotros. Y además dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces hemos sido reconciliados con Dios. Dios ahora es nuestro Padre, eso produce paz. Y donde la paz de Dios está operando, pues no hay temor ya, no hay dudas, porque Dios se encarga de eso, de disipar esas cosas. La otro ataque tiene que ver, o la otra protección, la otra armadura tiene que ver con el escudo de nuestra fe. Y ahí dice que hay que levantar el escudo para apagar los dardos de fuego. ¿De qué son esos dardos de fuego? Dudas. Lanza dudas. ¿Y por qué esto? No, así fue, pero ¿y cómo sabes que va a ser así? Dudas, dudas, dudas. Y contra eso tenemos que aferrarnos a la fe, así como Abraham, ¿no? ¿De cuántas dudas habrá tenido Abraham llevando a su hijo ahí a ser sacrificado, ¿no? Y quedan dos más. Uno se llama el casco de la salvación, y eso es para cubrir nuestra mente de todas las cosas de este mundo, porque este mundo, pues, te pone argumentos de todo tipo. Entonces, si queremos caminar pensando en las cosas de arriba, como dice Colosenses, ¿no? Si has muerto y has resucitado, pon tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aferraos a la palabra de Dios, a rabiar, y todo esto es bajo la sangre del Señor Jesucristo, cubriéndonos, protegiéndonos,
de tal manera de que podamos caminar y, como leímos al principio de esta segunda parte, poder resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Porque lo que busca el mundo de las tinieblas es justamente tirarnos abajo. Y eso a todos los creyentes, así que no sea una sorpresa el que somos tentados. Justamente al creyente, al que quiere vivir piadosamente, es el que va a padecer persecución, dice la palabra. Sí, dicho de otra manera, el pasaje también se podría decir, el mismo pasaje se podría decir que si estás en comunión con Dios, si estás en oración, si estás en la búsqueda de Dios, también podría, además de ser las armas de nuestra milicia, que no son carnales, o sea, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que esas armas que tú has hablado no son atributos nuestros, es impartido por Dios estar en comunión con Él. Dios te imparte esas armas para que tú teniendo esas armas lo uses para vivir la vida victoriosa en Cristo, ¿no? Porque las puedes tener todas, pero si no las usas, lo mismo que nada, o sea, no las tienes. Entonces es muy especial y clave las palabras que se empezó en la primera media hora, ¿no? Velad y orad. Velad y orad. Velad quiere decir, dicho en el contexto de este tiempo, monitorea tu mente, que hay, la mente es tuya, ¿no? La mente es tuya, la mente no es un espacio donde deba entrar cualquier influencia, ¿no? Y cuando nosotros salimos a trabajar o cuando nosotros estamos desarrollando nuestros quehaceres, indudablemente van a haber muchos pensamientos, mucha forma de hacer las cosas, muchas habilidades, técnicas que nosotros podemos tomar, pero el ejercicio que me corresponde a mí es estar atento, monitoreando cada cosa que va entrando en mi mente. Y dice, pero hermano, eso cansa, dice, ¿no? Sí, pero es tu mente, pues. Es tu mente. Ahora, en la mente de un cristiano o de un escogido o de el pasaje que leyó Jorge, como dice, linaje, de un linaje escogido, no había problemas, ¿no? Porque rápido va a discernir que eso no es que él debe llevar a la práctica, eso no le corresponde. Entonces, pero de una persona que no tiene esa experiencia de la vida con Cristo, con Dios, sí le va a ser complicado, ¿no? O sea, monitorear su mente le va a abrumar, le va a abrumar. Sin embargo, monitorear nuestra mente o estar velando, si la Escritura dice velad y orad, o Jesucristo aconseja velad y orad, es porque sí lo podemos hacer. Dios no pide nada, ni Jesucristo pide nada que nosotros no lo podamos hacer. Sí podemos monitorear nuestros pensamientos, monitorear nuestra mente. Sí podemos. Por eso dicen, vela y además ora. Ora es para que tú estés en el presente continuo de cada parte del día atento, ¿no? Ora. En ese momento Dios, aquí hay algo que está confuso, no lo entiendo, ¿qué decisión puedo tomar? Ya estás orando, esa es la oración, y continúa con tu vida, continúa hasta que Dios te va a responder para que no caigas en tentación. Es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a aplicar la armadura de Dios, pero el verso 18 para mí es un verso muy caliente, de fuego, como que decimos, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en la oración, que la oración es irreprimible. O sea, nadie, absolutamente nadie puede reprimir la oración. O sea, tú puedes estar en cualquier lugar, puedes estar en una prisión, puedes estar en una cárcel, puedes estar en un país, en un desierto, puedes estar en una catacumba, puedes estar donde te encuentres
como creyente, en ese momento tú puedes soltar una oración y esa oración va directamente al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, verso 18, por eso que es una recomendación profunda, dice, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que todos nosotros debemos estar orando por los santos. O sea, nosotros estamos orando, de Prové, la Plomada está orando por los santos de Lima, los santos del Perú, los santos del mundo, ¿no? Estamos orando en esa guianza, ¿no? Pero es algo muy importante que debemos entender que la oración es irreprimible. O sea, no la pueden reprimir ningún gobierno, sea democrático, político, comunista, como sea, no la pueden reprimir. Por eso que es tan importante que cada uno de los creyentes sepa el poder que tiene en la oración, la capacidad de comunión y relación que tiene con Dios a través de la oración. Y bueno, y en eso también tiene que aprender, no solamente es cuestión de tener un monólogo de intercesión, de orar nosotros, dejarle al Señor una hora de nuestras cargas y nuestras preocupaciones, y ahí, Señor, bueno, ya, chao, nos vemos, papi. No, ahora que hay que esperar para que el Señor nos responda, nos hable al corazón, nos dé una palabra, como Él sabe hacerlo, ¿no? Respondiéndonos, porque esa es la oración. La oración es una relación íntima que tenemos con el Padre, y eso es irreprimible, porque todos los días nosotros podemos orar donde nos encontremos, en cualquier lugar donde usted se encuentre como creyente, un hijo de Dios, pueblo adquirido, nación santa, pueblo, usted tiene el poder de orar, tiene Amén. el poder de poder traer tremendas bendiciones donde se encuentra a través de la oración. Y no me voy a cansar de incentivar y decirle cada rato, si es posible, en cada programa, ore. Es poderoso orar, es poderoso hablar con papá, es poderoso, ¿por qué? Porque usted está hablando con papá, está hablando con papá, y cuando habla con papá, ¿usted qué tiene? Seguridad, confianza, tiene tranquilidad, porque sabe que papá le va a responder y está en control de todo. Amén. Bueno, hasta aquí el Señor nos ha estado dando instrucciones de cómo hacer para no caer en tentación, basados en el hecho en que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar, y que por lo tanto Él tiene el poder y es fiel para ayudar a los que son tentados. Ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos de vida de la persona del Señor, porque Él fue tentado igual que nosotros, ejemplo de vida que nos permita a nosotros conocer a través de esta vivencia del mismo Señor, cómo nosotros pasar por esas circunstancias, o de repente estamos pasando por esas circunstancias, cómo salir al otro lado. Primero vamos a empezar con 1 Pedro capítulo 4, y aquí en este verso el Señor nos da una revelación. Vamos a tomar dos versos, el primero Pedro y uno en Romanos, en el cual nos muestra de que el cuerpo es un elemento muy utilizado o muy, ¿cómo puedo decir? Es el medio por el cual el enemigo mayormente ataca y sus tentaciones vienen a través del cuerpo, mayormente. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros estando en el cuerpo, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido, dicen la carne, otros dicen en el cuerpo, terminó con el pecado, de manera de no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y acá lo que dice es que el Señor ha padecido por nosotros para no pecar, o sea, el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, estando en su cuerpo, en su naturaleza. Y Romanos 6 dice algo muy, muy parecido sobre cómo el cuerpo es el medio por el cual viene la mayoría, no digo todo porque cosas vienen directamente al alma, pero a través del cuerpo dice, Romanos 6 dice, Cristo, porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una sola vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Por lo tanto, considérense ustedes muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aquí viene el verso 12, dice, por lo tanto, no gobierne pues el cuerpo el pecado en su cuerpo mortal, que no gobierne en su cuerpo mortal, porque si es así, van a estar obedeciéndole con sus pasiones y sus deseos. Y después agrega en el verso 13, ni tampoco presenten vuestros miembros, está hablando del cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten primero ustedes mismos como seres integrales a Dios, como vivos entre los muertos, y los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo no solamente es la carne, sino es todo lo que tiene que ver con cuerpo, los ojos, los oídos, lo que gustamos, lo que tocamos, todo lo que sea sentidos, todo lo que sea cuerpo, y es evidente que es así, ya que sabemos que el hombre de pecado, que la naturaleza de pecado está en la sangre del ser humano y está buscando de gobernar la preciosa alma del ser humano. No fue así el diseño original. El diseño original era que por el Espíritu de Dios gobernaba el espíritu del hombre y el alma recibía todo lo que es de Dios y actuaba de esa manera. ¿Y lo actuaba qué? Estando dentro del cuerpo. El cuerpo era un sirviente, pero cuando lamentablemente el cuerpo, el hombre decide, como dijo Jorge hace un momento, tomó la decisión, sabía lo que estaba haciendo, entonces algo sucedió en su cuerpo y se activó ya una naturaleza rebelde y que empezó esa naturaleza de cuerpo gobernar el alma humana. Y lo que nos está revelando acá 1 Pedro y Romanos 6 es que el pecado mayormente viene a través del cuerpo. Por lo tanto, como dice Romanos 6, no presenten sus miembros al pecado, o sea, eviten y tengan cuidado. Eso incluye también los excesos en las comidas, todos los excesos, los excesos en la bebida, ¿no? Tomar pues una copa de vino no tiene ningún problema, pero tomarse dos botellas, pues ya estás excediéndote, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Y otro caso de ejemplo de vida del Señor, que es tan conocido, donde Él fue tentado igual que nosotros, pero no pecó, es la tentación en el desierto. Y aquí, ¿qué es lo que podemos observar en la tentación en el desierto? Primero, y esto nos puede servir a nosotros de instrucción para poder estar prevenido en las tres áreas que el Señor fue tentado. Primero, el Señor fue tentado en su identidad y en su fe. Cuando el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, tu identidad, a ver, muéstrame que eres hijo de Dios haciendo algo. Si eres hijo de Dios, dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que salen de la boca de Dios para que haga efecto en nuestra vida y podamos vivir una vida transformada, tiene que ser a través de la fe. La palabra de Dios se recibe, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el enemigo buscó que el Señor Jesús fracasara, primero dudara de su identidad, y eso significa dudar de Dios. ¿Y por qué digo que significa eso? Porque antes de ir al desierto, el Señor pasó por el bautismo en agua, y dice que estando ahí bautizándose, escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por lo tanto, él ya tenía el testimonio de su Padre que él era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el enemigo? Le dice, a ver, demuéstranos que eres Hijo de Dios. O sea, pon en duda, es casi la misma tentación del jardín, ¿no? Muy parecida. Puso en duda la palabra que Dios le había dado a Jesús, le había dicho, tú eres mi Hijo amado. El enemigo viene y le dice, a ver, muéstranos que eres el Hijo de Dios y haz esto, haz lo otro, como dándole la espalda al Señor. La segunda tentación
que tiene que ver con la idolatría, le dice, te voy a dar todas estas cosas que tú estás buscando, porque tú has venido no para gobernar acá en el mundo, no, tú quieres todo el gobierno acá, y ahí yo te lo doy, dice, pero tienes que adorarme a mí. Entonces, la otra cosa es, en nuestras necesidades, en la búsqueda de aquellas cosas que queremos alcanzar, estamos buscando en el Señor su provisión, estamos confiando que Él ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, o es que empezamos a buscar las cosas como Frank Sinatra a nuestra manera. Y esa fue la tentación del enemigo. El encargo de Dios de hacer un reino para Dios, un reino de sacerdotes para Dios, que lo haga a través de quién se lo iba a proveer según él, el enemigo, imagínense. Entonces, si trasladamos esa tentación al Señor, lo trasladamos a la vida actual, podemos ver que muchos son tentados, inclusive gente de iglesia, a alcanzar sueños, a alcanzar de repente hasta cosas buenas que tienen en su corazón, pero no dependiendo de Dios, sino buscando sus propios métodos. Y esas cosas son desaprobadas por Dios. Y la tercera y la última tiene que ver con poner a prueba a Dios, a ver si es cierto su palabra. A ver, vamos a ver si es cierto su palabra, ¿no? Porque eso le provocó el enemigo, le dijo, no, la palabra de Dios dice que si tú te lanzas de acá, te va a enviar ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Salmo 91. A ver, ¿por qué no pruebas a Dios a ver si lo hace? Como si Dios fuera pues un juguete, ¿no? Entonces, vemos acá en todas estas tres tentaciones que el Señor pasó, circunstancias que nos dice que nosotros también seremos tentados de esa manera, en nuestra identidad, en nuestra fe, en nuestra adoración a Dios y no cambiarlo por idolatría, y nuestra confianza y fe nuevamente a Dios y no poniéndolo a prueba en hechos específicos, sino amarlo a Dios, no como un canje de amar a Dios porque nos va a dar algo o quiero que me dé algo, no. Yo amo a Dios por su carácter, por su misericordia, por todo lo que ya ha hecho por nosotros. Y como Él dice, si buscas primeramente su reino y su justicia, todo el resto de las cosas que tengas, no te preocupes, yo me encargo, yo soy papá, yo te lo voy a dar, ¿no? Pero no caigas en la tentación de buscar las cosas de otra manera. Eso fue lamentablemente lo que cayeron nuestros padres en el jardín. Buscaron las cosas que Dios ya les había ofrecido, pero sin Dios, fuera del plan de Dios. Es interesante lo que dice la Escritura, ¿no? Que lo que Dios nos ha dotado de una nueva naturaleza, de una nueva mente, de un nuevo espíritu, de una armadura poderosa, nos ha dotado de dones, nos ha dotado de capacidades espirituales, de discernimiento espiritual. ¡Wow! Nos ha dotado de todo para hacer frente, ¿no?, a lo que dice el capítulo 6 de Romanos, verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, con todos los recursos que Dios nos ha dado, ¿cómo debemos de pensar ahora? Que debemos de considerarnos que estamos muertos. ¿Y por qué debemos de considerarnos que estamos muertos? Porque los recursos que Dios ha hecho, Cristo ha hecho por nosotros, es eso mismo. Ha padecido, ha muerto, ¿no? Y ha resucitado para que nosotros podamos ahora sencillamente considerarnos muertos a todo aquello en la cual antes teníamos por causa de que no habíamos tenido a Jesucristo en nuestro corazón, pero ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo espíritu en nuestro espíritu. Por consiguiente, ahora, ¿qué debemos de hacer en obediencia? Considerarnos muertos al pecado. Y al considerarnos muertos al pecado, no nos lo permitimos. El problema es que cuando no nos consideramos muertos al pecado, estamos haciendo, ¿qué cosa? En vano todo el sacrificio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso que debemos tener mucho cuidado, ¿no?, de estar pecando deliberadamente.
Ahora, si estamos haciéndolo, pues el Señor es misericordioso. Arrepintámonos, pidámosle a Dios, Señor, quítame con el fuego purificador de tu espíritu aquellas debilidades o deficiencias en mi ser que están, Señor, trayendo deshonra a tu nombre, a tu gloria, a tu persona, a tu obra. El Señor lo va a hacer, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos, como Él es perfecto. Que seamos santos, como Él es santo. Entonces, Él está bien interesado en que nosotros estemos dispuestos a pedirle continuamente de que Él nos ministre de tal manera que nos libere de nosotros mismos para poder considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya terminando el programa, queremos recordar esas palabras del salmista en que decía, Señor, muéstrame aquellas cosas que me son ocultas. No me acuerdo qué salmo es, pero me acuerdo bien. Y es una oración que por lo menos yo hago continuamente y los insto a que lo hagan, porque de esa manera Dios va a mostrar cosas que estoy seguro van a ser sorpresa para uno. Muéstrame aquellas cosas que me son ocultas. Señor, alumbra mi conciencia de obras muertas. Hay otro salmo que dice así, ¿no? Y cerrando, recordar al Señor en Getsemaní que fue tentado, porque esa es la verdad, fue tentado a desobedecer a Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero el Señor, pero después que dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre mío, no quiero ir a la cruz, prácticamente. Ahora, imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, que vino y sabía y proclamó que iba a ir a la cruz, fue tentado a no ir a la cruz. Imagínate una persona como tú y yo, que no somos el Hijo de Dios, somos solamente adoptivos, y con eso para mí es suficiente, ¿no? Y que pasó por esa, y que lo dijo, lo verbalizó, y que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo no vamos a ser tentados nosotros? Claro que vamos a ser tentados. Entonces estemos continuamente buscando esa comunión con Dios, porque Él ha dicho que Él es fiel para ayudar a los que son tentados como Él fue tentado. Es la única forma, no hay otra forma. Y que el Espíritu de Dios dice que sea el encargado de anular la fuerza del pecado. Sí, Jorge, antes que termine, vamos, adelante. Sí, quería de alguna forma que quede claro que la tentación no es pecado. El diablo siempre se encarga de con sentimientos de culpa, hacernos Sí, de sentir vendernos mal eso. porque hemos sido tentados, ¿no? Bueno, eso, Jesús fue tentado, pero no pecó, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es igual armarnos de ese mismo pensamiento. Amén. Si somos tentados, no pequemos y ya está, no hay problema, no hay ningún problema. Amén. Y que eso quede marcado en nosotros porque mucho tiempo uno vive atormentado de la tentación. Entonces, no es nada, que tengas que preocuparte. Sí, hay que preocuparse si soy tentado y caigo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ya es pecado. Pero Amén. la tentación en sí misma es una arma del diablo para hacernos caer, pero no pasó nada hasta que no practiques lo que te está sugiriendo. Amén. Bien, hasta aquí llega el programa. Esperamos encontrarnos posteriormente con ustedes en otra oportunidad. Que Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao. Chao, chao.